Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, empezamos nuevamente otra semana muy bendecida. Y le cuento que es la primera semana del mes de marzo. Por lo tanto, prepárense porque va a mostrarnos estos temas. Una vida que tiene propósito. Y eso tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Y para empezar, vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos dice: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe, mis hermanos y amigos que están en sintonía de Tiempo con Dios a esta hora, que hay dos cosas importantes, o mejor, hay dos importantes sí en este pasaje que van ustedes a escuchar, que tienen que ver directamente con nuestra vida de oración? El primero está relacionado con nuestros sentimientos de autocondenación. Este es un concepto muy interesante que Juan ha esforzado aquí, el que sabía que tenemos la tendencia a no usar el poder de la oración cuando nos sentimos indignos de estar en la presencia del Señor. Proyectamos nuestros propios sentimientos de autocondenación y por tanto nos oponemos a que Él, óigame, elimine esos sentimientos de nosotros. ¿Alguna vez ha sentido que su corazón le reprende? Yo sé que sí. ¿Se ha dado usted cuenta de la palabra confianza? En un sentido, la palabra nos indica cómo debemos orar. La palabra original en griego significa audacia, atrevimiento. Por lo tanto, indica la libertad de hablar con audacia. Pero, ¿qué nos da esa confianza o audacia? El versículo dice: confianza tenemos en Dios. Es decir, no es confianza un nosotros, no es nuestra audacia. Solamente gracias a Jesucristo somos capaces de hablar audazmente ante Dios. Nuestra confianza en Dios está por sobre todos nuestros sentimientos de autocondenación, los cuales nos alejarían de la oración. El segundo sí está relacionado con orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir algo de acuerdo a su voluntad casi siempre es un asunto difícil, pero esa dificultad se diluye cuando comenzamos pidiéndole a Dios que haga surgir en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. ¿Ha orado usted de esta manera? Buena pregunta. Dios es accesible y usted no tiene por qué tener dudas. A usted se le ha dado el derecho de hablar con confianza. ¿Están ustedes aceptando este ofrecimiento individualmente como parejas? Él verdaderamente desea que ustedes lo hagan. ¿Cuándo? Hoy mismo. Ya deben empezar y que el Señor les bendiga. En este primer segmento nos encontramos
con algo que a muchos nos ha pasado. Y es pensar o creer que Dios parece distante de nosotros. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. ¿Ah? Dios es real, sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestras vidas, es fácil adorar a Dios y dar gracias. Pero cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría, pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba. Confiar en Él durante la tentación. Aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Billy Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento, y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la oración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a estos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Newman los llamó el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer lo llamó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, óigame, David fue quien posible tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Todas estas eran palabras ¿de quién? De David, siervo del Señor y de alto nivel. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Quede claro, hijo, hija que está en sintonía de tiempo con Dios, nunca te dejará, nunca nos dejará. Ha prometido varias veces: nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete: siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como
si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Aleluya. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera, hijos e hijas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Aleluya. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte, ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? ¿Sientes que tus oraciones rebotan en el techo? Al borde de esa desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Está mal eres tú. Aleluya. La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me supiera, o mejor, si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede, óigame, desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida. Mire, mis amadas familias, hombres y mujeres lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios.
Buscan un sentimiento y si no lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación, hijos! En realidad Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Óigame. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba a tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmaras tu existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta igualmente de estas dependencias. Óigame bien, la omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Omnipresencia y presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, amados míos, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. El error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo, ¿cómo le parece? Su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque lo estaba tratando, trillando, poniendo en orden para que aprendiera a depender de Él plenamente, esté, no esté, sienta o no sienta, dependa, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dejó escrito en su palabra. No te dejaré, ni te desampararé. Eso es para usted, mi amado, mi amada, que está en sintonía de tiempo con Dios. Si Él lo dejó escrito y usted se siente que como que Dios no le escucha, rompa con esa mentira diabólica, porque Él se comprometió diciendo: no te dejaré ni te desampararé. O sea, Él está a su lado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Óigame, esa palabrita siempre grábela en su mente, en su corazón. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Qué? Pues sus necesidades. Con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este cuarto segmento surge un interrogante muy interesante. ¿Cómo podemos alabar a Dios
Cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla. ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, pues el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Hijos e hijas, cuéntenle a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas sus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio. Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Dios puede encargarse de las deudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? ¿Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? Claro. David escribió: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una pregunta de fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Y tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. No importa de qué manera, pero lo amo. Entonces, mis hijitos, concéntrense en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Él no cambia nunca. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el principio, es el fin, es el alfa, Él es la omega. Él es el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios, y eso es una realidad. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. B. Raymond Edman dijo: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Lindo. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control.
Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. En una palabra, ahí faltó una frase. ¿Por qué me afano por lo que me está pasando? Si Él es bueno, es el Todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene control de todo, Él tiene un plan para mi vida y Él me salvará. ¿Por qué me preocupo? Yo no puedo, y ninguno de los hermanos y amigos que están en sintonía de tiempo con Dios podemos mover el Kairos, que es el tiempo de Dios, para nada. Ese Kairos es de Él. Lo que usted no necesita es para allá. Pero Dios espera para dárselo mañana, o pasado mañana, o la semana entrante. Pero nunca te fallará. En ese orden, mis amados, confía en que Dios cumplirá sus promesas. O si no, esa bendita Biblia que usted tiene en sus manos, que la ha leído cualquier cantidad de veces, es una fábula llena de mentiras. Pero no, Señor. La bendita palabra de Dios es la revelación de Dios para la humanidad, para que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es, sin duda, superficial y, desde luego, pasajera. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su bendita palabra. No me he apartado de sus mandamientos, de sus labios en lo más profundo de mi ser. He atesorado las palabras de su boca. Qué lindo, ¿eh? Gracias a que confiaba en la bendita palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme. Óigame lo que dijo. Pero todavía confiaré en Él. Qué seguridad, pues le había dado la vida, pues también se la puede quitar. Hijos, adora a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, para cerrar por el día de hoy, con todo lo que hemos tratado en estos 5 segmentos, en este último segmento Dios nos recuerda lo que Él ha hecho por ti, por mí y por todos los que estamos en sintonía de tiempos con Dios. Recuerden, mis amados, lo que Dios ha hecho por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios murió por ti, ¿cómo no? Ese
el motivo más importante de la adoración. Padre, gracias por haber permitido que su unigénito muriera por mí de esa manera tan horrenda. Entonces, en ese orden, por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron, lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridicularizaron. Lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Y esa cruz no lo recibió. Lo soltó. Hubiera sido para él mejor haber quedado allá, pero sencillamente lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión hasta que derramó su última gotica de sangre y ya no le salía sino agua por su costado. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti ni a mí. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar tú la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice: al que no cometió pecado alguno además, por nosotros lo hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficientemente para merecer toda gratitud, alabanza y adoración continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Gracias por esta bendita palabra. Gracias por su presencia en medio de este estudio. Gracias por las multitudes de personas a través de las plataformas que han escuchado este primer día de esta semana.
tratando temas tan valiosos como es la salvación, o mejor, la eternidad de los hijos de Dios como son ustedes y soy yo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por hoy concluimos y en total victoria para la gloria del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo.